Buenos días a todas las sedes participantes. Estimada maestra Miriam Padilla Espinosa, en nombre de la maestra Candicta Victoria Gil Jiménez, directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, sea usted bienvenida a esta su casa. Amigos y amigas de los colegios estatales que esta mañana nos acompañan, es un placer contar con ustedes en esta última videoconferencia del segundo ciclo derivada del convenio de colaboración entre el CONALEP y la entidad mexicana de acreditación. Como seguramente sabrán, el tema central que nos ocupa es la seguridad y la higiene laboral, por lo que el día de hoy nos centramos en la importancia de la seguridad en los sistemas electrónicos de información, tema que actualmente es muy relevante debido a la necesidad de resguardar los datos de las empresas, de las instituciones gubernamentales e incluso de las personas en general. Para hablarnos de este tema, esta mañana contamos con la participación de la maestra Miriam Josefina Padilla Espinosa, subgerente de certificación de protección de datos personales en normalización y certificación electrónica, de quien a continuación me permito leer una breve semblanza curricular. La maestra Miriam cuenta con amplia experiencia en gestión de seguridad de la información, sistemas de gestión ISO IEC 27001, gobernabilidad de tecnologías de la información y seguridad de la información, gestión de riesgos, continuidad de negocios y protección de datos personales, así como más de 7 años de experiencia en la industria de proyectos de seguridad de la información. Se desempeñó como coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la UNAM. Fue subdirectora de Políticas y Procedimientos en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, e impartió cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudió maestría en Administración de la Tecnología y es ingeniera en computación. Cuenta con un diplomado en Seguridad de la Información avalado por la UNAM. En ICE es responsable de planear y conducir las actividades de certificación de protección de datos personales, promoviendo la adopción de la legislación aplicable en este rubro. Siguiendo con nuestro orden del día, se les recuerda que después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 minutos, para lo cual los invitamos a que envíen sus dudas o sugerencias a la siguiente cuenta de correo: rvasquez@conalep.edu.mx. De igual manera, contamos para su comodidad con la línea telefónica 5480-3700, extensión 2558. Asimismo, se les informa que todas las preguntas que no alcancen a ser contestadas por cuestiones de tiempo serán atendidas a través de la dirección de correo electrónico antes mencionada. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a la maestra Miriam Josefina para que nos imparta su charla, esperando sea de gran interés para todos ustedes. Mucha suerte y adelante. Gracias. Buenos días a todos los participantes. Esta plática es para hablar sobre el tema tan relevante en estos días, que es el uso a nivel de la tecnología, que impacta obviamente a nivel de proteger la información que utilizan de nosotros, proteger la información que las empresas utilizan para brindarnos servicios o productos. Y a lo largo de esta plática vamos a ver cuál es la relevancia e importancia de proteger esta información personal que está en manos de las empresas, en las mismas personas que establecen medidas para proteger su información. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, primero les voy a platicar qué es NICE. NICE es un organismo de certificación que, entre algunos servicios, tiene el tema de la certificación de datos personales, que lo que hacemos particularmente en este servicio es verificar que las empresas cumplan con medidas para proteger la información que tienen por parte de los titulares.
Además, NICE está formado por socios fundadores que obviamente son de empresas de tecnologías, que dan origen a todo lo que es crecer este organismo de certificación, que tiene una variedad de servicios dentro de la certificación, la verificación, algunas cuestiones de laboratorios. El gran potencial que tiene el ICE es muy amplio en esta materia y es un organismo del cual yo formo parte, y dentro de las importancias que tiene este organismo de certificación es el tema de la protección de datos personales, que es objeto de esta plática, y de lo que vamos a hablar de aquí en adelante es de todos los temas y cambios que ha tenido la manera en que nos comunicamos. Actualmente, la manera en que nosotros comunicamos nuestra información pasó de ser de una manera formal y directa hacia mecanismos y lugares que están ocupando tecnologías de información, y que esto se refiere a redes sociales y lugares donde vamos dejando huellas, y el impacto de tener huellas en todos estos lados es que contamos con rastros de nuestra información. Vamos teniendo un comportamiento digital que nos va dejando una huella en todos estos lugares, que nos ayuda de alguna manera a tener una visión y representatividad en el mundo digital, pero que a su vez también nos pone en una cuestión de riesgo si no implementamos las medidas de seguridad adecuadas. Es importante que consideremos que en todos estos lugares nosotros estamos proporcionando datos personales que se encuentran públicos y disponibles, y que si no contamos con medidas para protegerlos, pues podemos obviamente ser víctimas de algún tipo de daño. Además, pues obviamente el tema de las nuevas tecnologías. Este tema de la tecnología es algo que va creciendo, van habiendo nuevas innovaciones, nuevos cambios que representan uso de datos personales cada vez más en dispositivos más pequeños, en dispositivos que se conectan, que se comparten. Y es importante establecer los mecanismos en los que vamos a garantizar que la información que estamos compartiendo en estos medios va a ser adecuadamente protegida. Tenemos ahora el tema del cómputo en la nube, o sea, información que se encuentra en algún sitio y que obviamente debemos establecer medidas para proteger esta información. Además, obviamente, de dispositivos como lo denominado ahora el Internet de las Cosas, que representa que información va a estar en objetos que van a tener conectividad, y que es necesario saber primero qué información estamos compartiendo y si la información que tenemos en estos dispositivos es adecuadamente tratada y con medidas de seguridad que permitan garantizar su protección. Y obviamente el tema va hacia crecimiento de ciudades inteligentes. Ahora vamos a tener dispositivos que se conectan, que no solamente va a ser una computadora o un celular, vamos a tener dispositivos como los refrigeradores, las mismas televisiones inteligentes que ahora ya se conectan, y que en algún momento van a representar un punto de vulnerabilidad si adecuadamente no configuramos las medidas de seguridad para proteger estos recursos. Y si bien obviamente el crecimiento tecnológico va siendo exponencial, pues obviamente es necesario generar recursos y competencias en personas que van a proteger estos dispositivos y la información que se gestiona en estos dispositivos. Adicional, obviamente, al crecimiento que va teniendo el Internet de las Cosas que les mencionaba en el slide pasado, pues obviamente va haciendo el uso primero de las tablets, los smartphones. Ahora vemos el tema de la conectividad en los relojes, la ropa, dispositivos que monitorean el estado de salud de las personas y que son chips que se integran en la piel del ser humano. Y obviamente el hecho de los carros conectados, ya hay incluso conferencias donde se ha mostrado que existen vulnerabilidades que afectan la conectividad de los coches y que pueden hacer que una persona pueda tener un accidente por el simple hecho de controlar su sistema de frenado. Entonces son cuestiones que es importante tener claro, que el hecho de que la tecnología o que cada vez dependamos más de ella implica también, a su vez y en paralelo, actividades que hay que hacer para proteger estos mismos dispositivos. Y obviamente vivimos en un mundo que gestiona datos, gestiona información, y cada vez los datos se convierten en ese petróleo del siglo XXI. Cada vez los datos son más importantes para saber perfiles de compra, perfiles de búsqueda, conocer qué información comparte el usuario para saber su comportamiento y ofrecerle productos y servicios acorde a sus necesidades. Y obviamente hay aplicaciones que cada vez ocupan más estos datos personales y que parecen o simulan ser como son aplicaciones gratuitas, pero detrás de ello hay un tratamiento de la información que nosotros les estamos proporcionando para que hagan sus actividades. Y aquí tenemos en esta lámina, pues obviamente, y eso son algunos datos que manejan estas aplicaciones
aplicaciones de manera transparente. Tenemos por atrás, y que muchas aplicaciones hacen esto, recaban más información de la que te dicen a ti como usuario cuando la descargas, y que obviamente en muchos de los casos no estamos ni conscientes para qué ocupan esa información o con quiénes pueden compartirla. Y eso obviamente es una cuestión de riesgo que nosotros mismos como dueños de los datos estamos permitiendo. Es importante que cada vez que nosotros descarguemos una aplicación, entremos a un apartado de configuración donde veamos qué información están recabando de nosotros, si es necesaria esta información y con quiénes más pueden compartirla. Eso obviamente ayudará a reducir el grado de exposición de nuestra información y nos dará un mayor control sobre la misma. Y obviamente el tema de los datos cada vez cobra más relevancia porque hay valor. Estos datos en el mercado negro tienen un valor importante. Tenemos mercados negros donde se comercializan bases de datos obviamente que fueron robados de empresas, que son comercializados en estos mercados negros y que nos habla que hay una cuestión que motiva a nivel financiero de lucrar con esta información. La mayoría de los reportes que hablan de brechas de seguridad relacionadas con fugas de datos habla de que hay un interés financiero de obtener un lucro a través de esa información que está comercializada y que se vende. En esta lámina ustedes pueden ver aproximadamente costos y de acuerdo al mercado negro de datos personales que se venden. Estos datos son por registro. Ahí tenemos, por ejemplo, cuánto vale un nombre, que habla aproximadamente de $3.9. Tenemos de un expediente clínico electrónico, que valen aproximadamente un registro de este tipo de información vale $150. Y si esto lo multiplicamos por el tamaño de las brechas de datos personales que son, pues es representativo la cantidad a nivel financiero que esto implica. Y a su vez hay casos importantes. Uno fue de este caso de Ashley Madison. Ashley Madison era un sitio de citas extramaritales y este ejemplo nos va a hacer ver cuál es la importancia de la información que se fuga y a qué nivel de exposición puede llegar el no controlar nuestros datos y quién los tiene. En este sitio hubo una fuga de datos personales por parte de unos hackers de 33 millones de cuentas que aproximadamente representaba unos 300 gigabytes de datos, donde los principales datos que se expusieron fueron nombres, direcciones, teléfonos, tarjetas de crédito y correos electrónicos. El impacto de haber robado esta información en este sitio, pues obviamente generaba afectación hacia los dueños de esos datos, porque eran personas que estaban en un sitio de citas extramaritales y que el que alguien se enterara de esa condición, pues obviamente representaba una condición que podría afectar su reputación. En este caso hubo extorsiones, afectaciones hacia las personas que descubrieron que estaban en estas bases de datos, un daño sin lugar a dudas en la reputación y muchas personas a raíz de toda la afectación que tuvo en sus vidas llegó incluso hasta el suicidio. Al no encontrar una manera de controlar esta fuga de datos, esta exposición y daño que había generado, pues hubo gente que se suicidó por estas condiciones. Entonces es importante que nosotros veamos que el hecho de que nosotros publiquemos datos de nosotros en sitios puede representar un grado de riesgo si no consideramos las medidas de protección adecuadas. Y obviamente es importante saber en todo momento dónde está nuestra información, a quién se la proporcionamos y para qué se la proporcionamos. De ahí el hecho de que de un tiempo para acá el tema de datos personales haya cobrado tanta relevancia en este tema y que cada vez va siendo más el hecho de enterarse de noticias sobre fugas de información, sobre datos que se encuentran expuestos. Y esta es una noticia muy interesante que habla de la fuga de información que ocurrió en el INE con el tema del padrón electoral. O sea, aquí hay condiciones de datos que fueron almacenados en una compañía en la nube y para resguardarlos y protegerlos. Sin embargo, hubo por ahí un punto de fuga de esta información que obviamente nos hace tener lecciones aprendidas. De aquí tenemos que aprender algo. No es el hecho nada más de decir que ocurrió la fuga, la exposición de esta información, sino que esto se convierte en lecciones aprendidas para evitar que esto sea recurrente y volvamos a tener fugas de este tamaño de magnitud y además que pueden generar muchos problemas en los titulares. Entonces, lecciones aprendidas del caso del INE y de esta fuga de información, pues obviamente es lo que vas a compartir define las responsabilidades de quien va a recibir esa información con quien la vas a compartir. Implementa mecanismos para proteger que esos datos que estás compartiendo van a estar resguardados de manera segura.
establece y capacita a las personas que van a estar gestionando tu información. Si una empresa tiene o almacena información que involucra datos personales, pues obviamente establece medidas acordes para proteger esta información. Y si vas a requerir asesorías de parte de un proveedor, pues obviamente que te asesore un experto y una persona que esté capacitada en este tema. Entonces, son elementos que es importante considerar. Y este es un gráficos que hablan de un reporte de fugas de datos que nos dice principalmente cuáles son las amenazas que más afectan el tema de la fuga de datos. Y aquí nos dice que de las principales, de acuerdo al gráfico que estamos viendo en pantalla, tenemos que las técnicas en las cuales emplean para robar los datos es más común las técnicas relacionadas con hacking, o sea, hay externos que a través de sus conocimientos técnicos obtienen la información de las organizaciones, de las mismas personas a través de engaños, y el tema del malware, que es software malicioso que se instala en los equipos y sin que se den cuenta en la mayoría de los casos, roba la información de las organizaciones o de las personas. Y son de las principales causas que están afectando el tema de la fuga de los datos. Y también, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué una persona quiere obtener los datos personales de otras? Pues obviamente hay una cuestión financiera. Platicábamos de que esto tiene un interés a nivel económico por el valor que tienen estos datos en mercados negros. Y en este gráfico, pues obviamente se ve representada que la primera razón de robar datos personales es el tema financiero. Y segundo, pues la cuestión de espionaje. Yo quiero saber a través de los datos que tú compartes cualquier información o condición de la persona que me permite espiar sus actividades, conocer sus movimientos y que puede ser obviamente también información empleada en algún momento de forma maliciosa. Y en el año, estos son gráficos que voy a compartir con ustedes que hablan de cuáles son las principales afectaciones en nuestro país. Estos gráficos son fuente de la Policía Federal, son información pública donde se representa desde el año 2010 las principales causas de denuncias en el tema de delitos cibernéticos. Y aquí vamos a ver en resumen que de ese gráfico que vemos en el slide, tenemos como principal causa el tema de phishing, entendiendo por phishing cuando yo pongo un sitio que es falso con la idea de robar tu información y engañándote para que tú pienses que es el sitio original y yo comercialice o robe esa información a través de engañarte. Los fraudes al comercio electrónico, que ha sido incluso uno de los puntos por lo que el comercio electrónico no ha tenido tanto éxito en nuestro país, por el miedo que da a la persona de que cuando tú das tus datos financieros, el producto o el servicio que tú esperas no cumpla con tus expectativas o incluso que te roben tus datos y no en ningún momento obtengas el producto o el servicio deseado. También fraudes muy particulares como fueron los fraudes nigerianos. Un fraude nigeriano pues era engañar a las personas de que había una persona en Nigeria que quería heredar su fortuna a otra persona y que andaba buscando a quién heredar sus millones de parte de su herencia, y lo que hacían era engañar a través de correos electrónicos a las personas para que a través de estos correos lograran que les depositaran dinero, que les compartieran datos, que les hicieran transferencias, obviamente engañándolos con el hecho de obtener este beneficio. En el tema de las amenazas y difamación, pues obviamente ya son delitos que ocurren a nivel de la vida en el mundo que no es electrónico, y obviamente esto gira hacia tomar mecanismos y dispositivos de tecnologías de información para amenazar o difamar a las personas. Y de aquí es donde se dan delitos como el uso de Facebook, el uso de Twitter, para obviamente dañar la reputación de otras personas. En el caso de 2011, volvemos a ver que es recurrente el tema del phishing, de los fraudes electrónicos, las amenazas, la difamación. Se incorpora el tema del acoso, ocupando ya todas las nuevas tecnologías, y entran temas como el ciberbullying, el ciberacoso, el robo de contraseñas de redes sociales, que incluso leí ayer una nota que hablaba de que hay muchos perfiles en Facebook que son falsos y que lo que hacen a veces es robar la identidad de alguien. A través de la información que ustedes comparten en la red, se crean perfiles que pueden ser falsos y con ellos realizar actividades maliciosas. Entonces es importante tener mucho cuidado en qué información compartimos y cómo estamos protegiendo la información que nosotros compartimos en estos medios.
En el año 2012 se incorporan temas de extorsión, y aquí vuelven a estar recurrente el tema de el comercio electrónico y los fraudes nigerianos, el tema de la difamación, el phishing. O sea, si ven, son problemas que son recurrentes. O sea, las medidas que se han tomado desde el año 2010 hasta ahorita han sido elementos que no nos han ayudado a combatir realmente el problema, que mucho es a nivel de que se ha hecho capacitación y que se conciencia en las personas, pero hay que realizar más acciones para evitar que la gente siga cayendo en este tipo de engaños y delitos cibernéticos. En el año 2013 pues vuelven a estar ahí recurrente todo el tipo de fraudes, la difamación, y se incorporan aquí los eventos de seguridad informática. Ya no es solamente engañar a la persona, sino ahora aquí ya hay problemas de seguridad informática para dañar organizaciones y robar la información de las empresas. Y bueno, un tema que es algo muy recurrente en nuestro país es el tema del robo de identidad. En este gráfico pueden ver que el crecimiento de este tema ha sido realmente exponencial. Hemos visto desde el año 2012 hasta el año 2015 elementos de pérdidas a nivel económico que impacta el que roben la identidad de una persona para utilizarla para un crédito, para una venta, una compra en este caso. Y nos hablan de que son 118 millones de pesos de lo que han costado el hecho de reclamaciones por este tema del robo de identidad. Esto nos hace ver que el tema de proteger nuestros datos es serio a nivel de nosotros como los dueños de los datos, pero también las empresas como los responsables o encargados de proteger esta información, y de ahí es que ha tomado tanta relevancia el tema de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Hay requisitos específicos en esa ley que aplican a responsables y encargados que deben proteger la información y establecer medidas de seguridad para garantizar su adecuado tratamiento. Y en este gráfico ustedes pueden ver muestras de correos electrónicos que lo que hacen es engañar a las personas. Son muestras que se tomaron de fuentes de correo electrónico, donde son correos que engañan a través de decirte que tu cuenta está bloqueada en tu banca en línea, que tu recibo de pago de Telmex ha superado tal monto y que descargues un archivo, que le debes una multa o una cantidad a CFE por una cuestión de pagos atrasados. Es muy recurrente el hecho de que lleguen de bancos con este tema de phishing, que sean bancos que te dirigen a sitios que parece ser el banco, pero resulta que es un sitio que te engaña, te roba tu información y obviamente con ello generan actividades maliciosas. Y todas estas muestras pues nos hace ver ¿qué tantos conocimientos nosotros tenemos para poder identificar si estas fuentes son confiables o no? La mayoría de las ocasiones la gente cae porque no tenemos el detalle de analizar si es realmente el banco quien escribe, de corroborar si la información que está ahí o el sitio a donde me dirige es el adecuado, y esos puntos obviamente nos ponen en un nivel de riesgo considerable. Y esta es una modalidad nueva que ha tomado mucha importancia porque ha afectado a muchas empresas e incluso instituciones a nivel de Estados Unidos. Hay hospitales que han sido afectados por esta nueva modalidad de malware, que es el ransomware. Ransomware viene de dos palabras que viene de ransom, que es de rescate, y ware de software. Este es un software que lo que hace maliciosamente en el equipo es comprometerlo. Es decir, al momento que ustedes quieren acceder a su equipo, les aparece una ventana como la que están viendo en el slide y les dice que el equipo ha sido totalmente cifrado y que si ustedes quieren tener acceso a su información de su propio equipo, tienen que pagar una cierta cantidad para que puedan liberar u obtener la clave para poder descifrar esto. Y obviamente muchas empresas o personas que no realizan actividades de respaldo de su información, pues se encuentran ante el dilema de si pagas este rescate y obtienes tu información o pierdes toda la información que tienes. Ahora, esto se ha vuelto muy redituable porque mucha gente ha pagado por rescatar su información. Ahora, ese es un tipo de ataque pues, que obviamente afecta a la persona y a su información, pero ¿qué pasaría si ese ransomware instalado se encuentra en un dispositivo médico?
un dispositivo donde depende la vida de una persona, donde esté monitoreando alguna actividad, pues el hecho ya se complica más. Y esto ya ocurrió en un hospital de Estados Unidos, donde había un ransomware que estaba afectando los sistemas que controlaban el tema de expedientes clínicos. ¿Y qué pasa con toda esa información? Obviamente en algún punto pues tienen que tratar de recuperarla, uno, si lo tienen a través de los respaldos, y en algunas ocasiones lo que hacen es ceder a este tipo de chantajes y pagan para obtener esta información, lo que no garantiza en ningún momento que te la den. Entonces es muy importante ante este escenario estar preparados para que esto no nos ocurra, hacer nuestros respaldos, tener nuestra información resguardada, tener mecanismos para estar monitoreando cuando se pueda presentar un tipo de amenaza que pueda afectar como estos ransomware, sobre todo porque cada vez van siendo más sofisticados, se instalan a través de engañar a lo mejor a un empleado de la organización a través de un correo, descarga un archivo y se instala este tipo de malware. Entonces, muy importante tener herramientas que nos proporcionen información previa para evitar que esto nos afecte. Y obviamente hay que estar enterados de qué ocurre en el mundo, qué ocurre en el tema, no solamente a nivel de las cuestiones locales y políticas, sino también a nivel de las ciberamenazas. Hay estudios que mencionan que este tema de las ciberamenazas y este tema de las guerras cibernéticas son algo que ya se vive en la realidad. Incluso parte de los indicadores son que las guerras que se van a realizar van a ser o por el tema del agua o por el tema de la cuestión cibernética. Ya hay países que tienen ejércitos de ciberespionajes, tienen ejércitos a nivel de estar monitoreando comunicaciones, red, información que un país enemigo realiza. Y este mapa es un mapa que los invito a consultar, es un mapa que está disponible en internet y que es en tiempo real ustedes pueden estar monitoreando y viendo estas ciberamenazas entre los países y que obviamente nos muestra ataques en tiempo real, de qué está ocurriendo, qué tipos de ataques, qué países y que obviamente va muy ligado con la situación política y económica que se vive en el país y en las realidades de cada uno de los países en el mundo. Ahora, esto es importante a nivel de saber qué tanto nosotros estamos protegidos para garantizar que nuestra información está resguardada de manera segura. Cómo nosotros reaccionaríamos ante una vulneración de nuestra información, en el entendido que la vulneración es que nuestra información se la roben, la modifiquen, la comprometan. Y todo esto, pues obviamente nos hace ver que muchas veces nuestra forma de reaccionar es más a nivel de que cuando ya ocurrió, cuando ya me robaron la identidad o cuando ya comprometieron mi tarjeta de crédito, es cuando tomo conciencia y establezco medidas para protegerme. La mayoría de la cultura es que somos más reactivos, cuando debemos ser más proactivos. Una organización, nosotros mismos, debemos establecer medidas antes de que nos pase un evento para obviamente no estar como el slide o el gráfico que están viendo en este punto. Es necesario establecer planes antes de que esto ocurra y para eso es justamente generar profesionales que desarrollen competencias y que ayuden a las organizaciones a generar estos planes proactivos para protegerse. Y obviamente, ¿cuál es el impacto a nivel de no proteger nuestra información? ¿Qué pasa si nosotros no protegemos la información que compartimos o las organizaciones no protegen la información que nosotros les proporcionamos? Pues hay una afectación a nivel de tu tiempo. Si en algún momento vas a requerir ir a levantar una denuncia, ir a solucionar el problema con un banco, ir a recabar tu información, entonces todo eso implica en una inversión de tiempo para realizarlo. A nivel de pérdidas económicas, generalmente todas se dirigen hasta este punto. La mayoría de las víctimas se dan cuenta cuando ya fueron robados de sus cuentas cierta cantidad de dinero, de ahorros, entonces toda esta afectación patrimonial a sus bienes, pues obviamente es uno de los impactos más fuertes. El daño a la reputación. Ahora no solamente tenemos una reputación a nivel de nosotros como personas en el día a día y con quienes interactuamos, ahora ya tenemos una reputación que es en línea, hay una huella digital de cada uno de nosotros que proporcionamos información y que muchas veces no es nada más que se quede en línea, se va a quedar
cuánto tiempo esta información, qué tantas personas y qué tanto alcance puede tener si está pública en internet y todo el mundo la puede ver. Y la verdad es que nuevas modalidades de reclutadores es que ya hacen una búsqueda de una persona que vayan a contratar en una vacante para verificar qué reputación tiene de manera digital, para decidir, o en algunos casos, o tener esta información que sirva para tomar una decisión. Y obviamente en el caso de los casos más difíciles es el tema de cuando una persona que ha sido robada su información, que ha sido víctima de temas como secuestro. A través de la información han sido casos donde al recabar información de una persona a través de internet, a través de diferentes redes sociales, puedes saber cuáles son sus amigos, cuáles son sus gustos y preferencias, en qué lugares se mueve, qué personas conoce, y a través de eso generar un mapa de comportamiento de la persona que obviamente lo haga vulnerable a un secuestro. Ya han habido casos en nuestro país que han terminado en el asesinato de la persona por toda esta información que estaba disponible y no protegida adecuadamente. El tema de, obviamente, el ciberbullying, el ciberacoso, la parte de la trata de personas, que ya incluso hay estudios que indican que la trata de personas ya se realiza a través de mecanismos como si tú tuvieras un Facebook o un LinkedIn y ofreces servicios de una persona, y que nos habla del impacto que va teniendo el hecho que delitos que se realizaban sin medios electrónicos ahora están migrando hacia estas tecnologías, y es importante tener medidas para evitar este tipo de afectación. Veíamos el caso del robo de identidad y los fraudes que están aquí visibles como impacto, y que veíamos en los slides de los resultados de la Policía Federal, que son hechos que se han presentado de forma recurrente y siguen siendo un problema que hay que estar atacando en el país. Y ahora, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes hacen estas actividades y por qué los hacen? Ya veíamos ahí que hay motivaciones financieras a nivel del interés que tiene esta información, y que también había cuestiones de espionaje u obtener información de las personas. Y aquí hay muchos, ¿no? O sea, tenemos por ahí los hacktivistas, los ciberterroristas, pero ¿qué hace cada uno de ellos y hasta qué grado de peligrosidad puede llegar? Pues obviamente en este gráfico ustedes pueden ver desde personas que su peligrosidad es menor porque su grado de conocimientos o su motivación no es tanta como para dañar, pero aún generan, y hay que obviamente estar protegidos para ellos. Uno de ellos son los newbies y los script kiddies. Los newbies son personas que son neófitos en un conocimiento y que a través de la búsqueda de información en internet van desarrollando sus competencias, y los script kiddies, que son personas que lo que buscan es ejecutar códigos que hackers o personas de más alto nivel desarrollan, los ejecutan, ven cómo funciona y así es como van aprendiendo. Su peligrosidad es menor porque obviamente no hay una motivación a nivel específica, sino es el interés, la curiosidad, el aprender, lo que los hace acercarse a este nuevo conocimiento. Y de ahí ya vamos subiendo de nivel a nivel de los hackers. Por ahí tenemos una variedad de hackers que son desde los que son el hacking ético, las personas que son como consultores, las personas que ya van con conocimientos más desarrollados como los hacker élite, y que van subiendo a nivel de peligrosidad hasta llegar a los hackivistas, y que uno de los más famosos por ahí es Anonymous. El hecho o el impacto que ellos han tenido pues obviamente es generar afectaciones hacia las organizaciones por alguna causa particular que ellos persiguen. Y obviamente hay que establecer medidas y saber cómo vamos a estar protegidos para evitar que esto nos dañe. Y también a nivel más alto pues entra cuando ya son los ciberterroristas. Un ciberterrorista es una persona con conocimientos especializados que lo motiva una causa que no es nada más, como en el caso de Anonymous, una causa que ellos persiguen, sino aquí ya va directamente hacia el daño, la afectación de una nación, de un país, y que esto es claramente algo que va en tendencia. Lo vemos, el tema del terrorismo es algo que está afectando a muchos países y que hay que establecer medidas porque ya se están ocupando recursos electrónicos y tecnologías de información para dañar países. La mayoría de los sistemas que controla un país, denominados sistemas SCADA, son sistemas que están basados en tecnologías de información en computadoras, que en algunos puntos incluso son vulnerables. Entonces hay que tener mucho conocimiento y cuidado para saber cómo vamos a proteger todos esos sistemas computacionales que dependen, de los cuales depende un país, y que es importante tener medidas claras para su protección.
Ahora, ¿cuál es el perfil que tiene una persona que se dedica a hacer este tipo de delitos? Pues sin duda es una persona que tiene conocimientos en temas tecnológicos, está dispuesta a cualquier tipo de retos, hay una motivación. En algunos casos particulares hay delitos donde la figura que ocupaba la persona en la organización es de vital importancia. Muchos de los estudios dicen que la mayoría de los ataques que ocurren en la organización comienzan con una persona que está al interior. Y es lógico, es una persona que conoce, que sabe de la organización, que sabe sus puntos vulnerables, y si a eso le añadimos que es una persona que tiene una posición en un área de sistemas, de tecnología, que tiene accesos, que tiene privilegios, pues obviamente eso hace más riesgoso este tema. Son personas sin duda decididas y comprometidas, personas inteligentes, hábiles, que tienen grandes conocimientos en cuestiones de tecnología, habilidades matemáticas, de sistemas, de programación, y eso es muy importante. O sea, son personas que detrás de todas esas habilidades, pues obviamente tienen una motivación maliciosa a ocuparlo de manera perjudicial hacia una organización o hacia alguna persona. Y una nota importante es que no cualquier persona que tenga estas características significa que es un delincuente informático. Obviamente quien tiene este perfil y lo emplea de forma maliciosa es una persona que tiene una tendencia a convertirse en un delincuente informático. De ahí es muy importante que todos los conocimientos que nosotros vayamos adquiriendo los vayamos perfilando. Muchas veces cuando áreas o personas que se dedican a seguridad o a sistemas, y cuando eres estudiante y empiezas a ver con esta inquietud nuevos conocimientos y vas aprendiendo algunas cuestiones de hacking, y parece que todo empieza a veces en diversión y después se va convirtiendo en reto, y después vas viendo que eso te motiva a ver qué información hay en la red de tu vecino, que si entras a su Facebook. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa línea delgada de lo que es aprendo para una cuestión de generar mayor conocimiento y competencia en mí, a cuando esto ya se puede convertir en una situación de una actividad de delito. Y obviamente hay casos que te bombardean el tema de internet, la misma televisión, que te dice a nivel de que hay hackers que han sido contratados por compañías grandes, y tenemos el tema de Apple que ha contratado un hacker, Facebook, Sony y muchas compañías que han visto el potencial de estos hackers, que los han afectado, pero que a su vez trataron de llevarlos por el buen camino y los contratan. Y esto parece que es atractivo y que es algo que es interesante, pero no todas las historias terminan así. Han habido casos donde las personas o los atacantes quedan tal cual en manos de la policía, han sido encarcelados, han sido sancionados por sus actividades, o incluso algunos han sido asesinados. Este tema y esta cuestión de realizarse actividades relacionadas con ocupar técnicas de hacking, pues puede llevarlos incluso hasta ponerlos en riesgo. Entonces, muy importante tener en claro que si bien hay cuestiones de éxito, también hay casos fallidos, y obviamente hay que tener nosotros conciencia de que los conocimientos que adquiramos tengamos la responsabilidad de aplicarlos de manera profesional. Y obviamente hay leyes específicas que hablan del tema de delitos. O sea, muchas veces se dice que nuestro marco legal está por detrás del desarrollo tecnológico, y eso es una realidad. Sin embargo, hay leyes puntuales que en nuestro país establecen sanciones y que hablan de qué pasa si una persona entra a un sistema y roba información, y qué pasa si esos datos los obtiene de sistemas del gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Cuando nosotros trabajamos o nos incorporamos ya al mercado laboral, hay la Ley Federal del Trabajo que nos habla de causas por las cuales pueden rescindir nuestro contrato de trabajo. Una de las causas es que reveles la información que la organización te confiere para tus funciones y donde involucre información que sea de carácter reservado. Es decir, si yo trabajo en una empresa y divulgo información que por mis funciones o mis actividades tengo acceso, pues obviamente soy acreedor a que pueda rescindirse mi contrato. Otros elementos que establece la ley, pues es obviamente a nivel de las obligaciones que tienes de guardar la confidencialidad. De ahí es que la mayoría de veces cuando nosotros entramos al mercado laboral y vas a una empresa, tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo te voy a dar acceso como empresa a información de mi negocio, pero obviamente tengo que tener la garantía que no vas a hacer mal uso de esta información que tengas. Entonces hay sanciones específicas y como obligaciones que obviamente hay que guardar la confidencialidad en esto. Y en específico de lo que habla en el caso de delitos cibernéticos, hay sanciones específicas en el Código Penal Federal que habla en el término de delitos y que habla del artículo 211 bis del 1 al 7.
elementos de, obviamente, daños y sanciones cuando se realiza una modificación autorizada de la información, cuando se destruye esta información, cuando copiamos sin autorización. Existe una responsabilidad de una persona que entra a una red o un sistema y hace una copia o modificación de esta información. Y también hay, obviamente, sanciones a nivel de años de prisión o de multa. Nosotros, por nuestras competencias técnicas o nuestro conocimiento, no podemos ocupar ese conocimiento para poder entrar a todos lados. Obviamente hay que tener la responsabilidad de lo que nosotros vamos aprendiendo y saber qué podemos hacer y qué no con los conocimientos que tenemos. Hay artículos específicos que hablan en este Código Penal Federal que si nosotros entramos a sistemas del sistema financiero del país o sistemas que puedan afectar la seguridad nacional de un país, pues tenemos obviamente sanciones que van desde años de prisión, años de multa o incluso se pueden volver más robustas estas penas. Y obviamente en el tema de datos personales existe una ley, particularmente nosotros vemos la parte privada, pero también hay una ley que en este momento es la vigente y que aplica para el sector público. En el caso de los particulares hay infracciones y sanciones para empresas en calidad de responsables o encargados que no protejan la información que se les confiere para los productos y servicios y son sanciones a nivel económico. Hablamos de multas que son en el orden de los 7 millones de pesos a los 11.6 hasta multas que pueden llegar a los 32 millones de pesos. Entonces, esto nos habla de que son multas que afectan no solamente económicamente a una organización, las afectan obviamente también a nivel de la reputación, que impacta que una empresa salga publicada en las páginas principales indicando que es una empresa que no protege los datos. Y esto puede llegar obviamente a temas de delitos. Una persona que haga mal uso de datos personales, los obtenga mediante el engaño o el error, realice lucro con esta información, pues obviamente puede pagar desde 3 meses hasta 5 años de prisión por este tipo de delitos. Entonces es muy importante tener en claro que hay leyes que obviamente regulan el tratamiento de datos personales y que si en alguna actividad que ustedes de manera profesional desarrollen o algún proyecto hay involucrado tratamiento de datos personales, es importante que chequen el marco jurídico que respalda la protección de estos datos y que obviamente va siendo cada vez más robusto. Hay lineamientos que ha establecido el mismo instituto, el INAI, que es el instituto que ve el tema de protección de datos, que obviamente te habla de buenas prácticas, recomendaciones que las empresas y las personas que tratan datos deben de considerar. Ahora, ¿cuáles son los principales retos de manera general en todo lo que estuvimos platicando en esta sesión? Y pues primero es ver estos conflictos de jurisdicción. Un delito informático tiene mucho alcance porque hay delitos que a nivel jurisdicción pueden impactar. Hay países o naciones que si no están coordinadas de manera adecuada, puede ser que sigan cometiéndose los delitos, puede ser que no ayuden a frenar con las medidas que esto ocurra y es importante tenerlo muy en claro. Ser conscientes nosotros como los que tenemos esta información o la compartimos de saber en dónde se encuentran estos datos, cómo los vamos a proteger, a quién se los estamos dando y de qué forma los están protegiendo y también que tenemos derechos para proteger nuestros datos personales. Tener mayor cultura, que obviamente esto inicia desde nosotros como personas, pero también en las organizaciones y que es una cultura en materia de seguridad de la información y de datos personales. Es importante generar esta protección de nuestra información y la protección de la información de las organizaciones con el objeto de generar una mayor cultura. Las autoridades obviamente tienen que hacer un trabajo coordinado. Las autoridades, como en el caso del CERT, de la UNAM, del CERT, de la Policía Federal, pues hay que hacer sinergia para lograr detener obviamente estos delitos que tanto están impactando a nuestro país y que tiene afectación y alcance incluso a nivel internacional. Hay que tener mayor vinculación entre los CERTs que existen, entre las universidades, las mismas empresas e instituciones. A veces la parte educativa se encuentra un poco aislada de las empresas y las empresas de las autoridades, entonces hay que hacer mayor sinergia para lograr mayores elementos de protección a nivel país de todos estos elementos.
Y hay que estar preparados, nosotros vamos a estar preparados en la medida que conozcamos qué es lo nuevo que viene, qué tendencias existen. Si nosotros no tenemos medidas para protegernos, y pues eso también puede ser debido al desconocimiento de nuevas amenazas, de cómo funcionan nuevas tecnologías, y ahí los invito a que ustedes lean reportes. Hay reportes muy interesantes en el Foro Económico Mundial, en la parte de la ONU, que habla todos estos elementos de tecnología y que es importante desde ahorita que estamos en una formación académica ir familiarizándonos con este tipo de reportes, porque se convierten en datos que nos alimentan y nos hacen tener una mayor visión de qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Y obviamente ser cuidadosos a nivel de si somos muy emprendedores y en algún momento queremos hacer nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevas propuestas, hay que verificar que esas nuevas propuestas y proyectos no impacten a nivel de cumplimiento con alguna ley. Tenemos leyes que aplican a un sinfín de sectores en la industria y que hay que tener el conocimiento claro de todo este marco legal que puede aplicar y hasta dónde podemos y hasta dónde no para no incurrir en algún tipo de delito. Y obviamente formarnos a través de diferentes cursos, Internet nos da un espectro muy amplio de cursos de capacitación, en modalidades presenciales en algunas veces, en modalidades gratuitas, y hay que aprovechar esas oportunidades que nosotros tenemos para formarnos y que cuando nosotros, o me tocó por lo menos a mí estudiar, pues eran oportunidades que no había, era curso de solamente si asistías a un lugar tenías esta oportunidad. Y obviamente para concluir mi participación en esta sesión, les voy a comentar de libros que les sugiero para leer, que son interesantes a nivel de los conocimientos que puedan ustedes obtener en ellos. Uno es este libro que habla de los delitos del futuro, que habla de las tendencias en el tema de delitos. El arte de la intrusión, que es también uno de los libros muy interesantes que hablan todo este tema de ingeniería social. El arte en la guerra, que habla de tácticas que sirven mucho para aplicar a nivel de seguridad de la información. Y si son más emprendedores, pues este libro que habla de la historia de LinkedIn, que se llama El mejor negocio eres tú. Y como sitio recomendado les voy a dejar este listado de sitios que para generar conocimientos técnicos, estar recibiendo alertas de nuevos ataques, nuevas amenazas, lugares de conferencias y en el caso de México First, que son iniciativas donde ustedes pueden tener acceso a cursos, certificaciones y otras modalidades que es interesante que ustedes puedan consultar. Cursos en línea donde ustedes pueden tener información para capacitarse, generar conocimientos, competencias. Y obviamente para concluir les voy a dejar esta frase que habla de que todo lo que nosotros tenemos como conocimientos implica una responsabilidad. El saber utilizar lo que nosotros aprendemos para bien de nuestro país es un recurso que debemos tener siempre presente, porque existe una responsabilidad cuando no usamos adecuadamente el conocimiento que adquirimos y que no solamente daña la reputación a nivel profesional, sino el impacto o incluso puede tener una afectación a nivel de la misma empresa o universidad que representas. Entonces son puntos que hay que tener muy en claro y que hay que en toda nuestra vida profesional pues tener presentes. Y sería todo por mi participación. Quedo atenta a cualquier pregunta o duda o inquietud sobre el tema. Les agradezco mucho el espacio. Sí. Muchas gracias a la maestra por su presentación. Vamos a entrar al área de sesión de preguntas y respuestas de las sedes participantes. Les agradeceré si algún plantel o colegio tiene alguna pregunta. Aprovechemos que tenemos aquí a la maestra y nos pueda apoyar en aclarar las dudas que tengan. Bueno, en lo que deciden, tenemos aquí unas preguntas que llegaron por correo electrónico. La primera que nos hacen es, ¿qué norma aplica para la seguridad y privacidad de datos? En este momento existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que aplica para la parte privada. Tenemos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que aplica para el sector público. En el caso de normas particulares de protección de datos, está un proyecto de norma
que es la 27018, es una NMX, y que esta nos habla pero de datos personales en el tema de servidores de cómputo en la nube. Entonces son iniciativas que se han hecho para reforzar medidas de seguridad. A nivel legal tenemos solamente esta regulación. Está en el Senado ahorita la revisión de la ley general, que lo que busca es homologar los criterios con los que nosotros vamos a proteger esta parte privada con la parte pública y que obviamente sean homogéneos. En este punto ahorita la protección de datos va más inclinada en ser más rigurosa para la parte pública, privada y en lugar de la pública. Entonces la idea es homologar esos criterios para que todos sean iguales. Ese es el tema de lo que está regulado ahorita. Ok, otra pregunta que tenemos aquí sería, ¿cómo puedo certificarme como persona en seguridad y protección de datos? Hay certificaciones a nivel comercial de seguridad de la información que vienen siendo algunas como muy técnicas, muy administrativas y también están disponibles en el caso de protección de datos. Tenemos nosotros una certificación que es para profesionales en protección de datos, que son generar conocimientos específicos en este marco legal para ayudar a las empresas a proteger o elevar sus estándares de protección y son las que ahorita en este momento están disponibles, además de que hay internacionalmente obviamente certificaciones que también pueden ser un punto de partida para generar ese mayor currículum. Ok, por ahí hay alguna pregunta en lo que se refiere si van a poder contar con el video para poder replicar a los profesores y alumnos. Sí van a tener este video para poder replicar la presentación en sus planteles o colegios estatales. Tenemos una pregunta del estado de Oaxaca donde dice que si hay algún software libre del área de protección, antivirus, spyware, que recomiende, sobre todo para los chavos y sus equipos que son muy dados a tener desprotegidos los equipos. Así es. Hay herramientas disponibles en internet que les ayudan como software libre para descargar, solo hay que tener cuidado de que sean obviamente de fuentes confiables y de que detrás de ello no vaya a haber algún malware instalado. Hay algunos comerciales, incluso el mismo Windows tiene una herramienta que es un antivirus que ayuda a estar protegido. Y pues de manera general en internet encuentran opciones como Avast, como AVG, como todos estos que son libres y que les permite a ustedes estar protegidos. Incluso el mismo CERT de la UNAM hace un estudio anual de antivirus que son en formato libre y en formato comercial y que les permite a ustedes hacer un sondeo y tomar una mejor decisión en caso de incorporar un antivirus, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, tenemos aquí una, dice, hola, de manera personal tengo un proyecto que se llama No Más Porno. Es soporte para instalar una aplicación que permite el filtrado de internet. Bueno, está haciendo un comentario para que estén enterados los planteles y bueno, se pueda de una u otra manera que los jóvenes no tengan acceso a la pornografía. Y que son iniciativas que ustedes pueden llevar o acercarse a autoridades. Hay muchas veces que hay financiamientos para proyectos con autoridades que llevar estas ideas justamente hace que se lleven mejores cosas en el país. Si ustedes tienen proyectos relacionados con cómo proteger el internet, con cómo ayudar al tipo de delitos en menores, con todos estos temas, pues pueden acercarse a autoridades como la Policía Federal, como autoridades o proyectos en Secretaría de Economía, que les pueden ayudar incluso a través de fondos a que esto se haga a nivel ya más macro y que pueda tener una aportación real hacia nuestro país, ¿no? Entonces los invito a que se acerquen a esas fuentes y lleven este tipo de proyectos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aquí, mira, en el caso de Antonio, si nos puedes enviar información al correo de rvasquez@conalep.edu.mx sobre lo que es tu proyecto y con mucho gusto aquí le pediríamos el apoyo a la maestra para poder contestar tus dudas al respecto.
Por aquí parece ser que están escribiendo otras preguntas. Vamos a ver si respecto a qué tema se refieren. El Ricardo Ríos pregunta ¿cuál es el estado actual para encriptar equipos? Generalmente se ocupa AES a 256, generalmente es como la parte del algoritmo de cifrado y depende mucho con qué herramienta lo hagas. Hay herramientas que te permiten configurar el tamaño de las claves y que ocupan desde cuestiones como el AES, como el DES. De los más seguros ahorita son AES y para la parte de sitios web es el HTTPS que ayuda a cifrar, además de obviamente protocolos de comunicación como los SSL, los HTTPS, los FTPS, que te ayudan a garantizar el canal de comunicación. Si me compartes tu correo, te puedo mandar información sobre el tema de cifrado, e incluso en las mismas fuentes que puse hay un lugar que se llama SANS o NIST, donde te hablan de cuáles son los últimos estándares de cifrado que te ayudan a tener como actualizado este conocimiento. Entonces, si me compartes tus datos, yo con gusto te mando esa información que habla de cifrado. Ok, ¿algún otro plantel que tenga alguna duda? Gracias, Ricardo, ya Gracias. tenemos aquí tu correo. ¿Algún otro estado o plantel que tenga alguna pregunta respecto a la presentación de la maestra? Bueno, no se ven preguntas. Entonces, quisiéramos agradecer nuevamente a la maestra. Un placer. La presentación que nos hizo llegar, que nos proyectó a través aquí de la videoconferencia y hacerles una petición a los planteles y a los colegios estatales que nos envíen su lista de asistencias de los participantes. Es muy importante tener este histórico, esta información a la mano. Vamos a dar oportunidad, parece que Plantel Zitácuaro también está haciendo una pregunta por ahí. Yo creo que esta ya sería la última pregunta. O si gustas hacer tu pregunta directamente del plantel Zitácuaro, te escuchamos para que todos los planteles o todos los participantes puedan oírlo. Si puedes hacer tu pregunta, por favor. Si nos escucha Plantel es Plantel Zihuatanejo, disculpen, un error de mi parte. Puedes abrir tu micro, es que no se escucha. No sé si me escucha. Ahí ya te escuchamos. Sí, solamente agradecer por esta plática y comentarles que nuestro plantel Conalep Zihuatanejo en el mes de noviembre organiza su 9º Congreso Nacional de Informática y Computación y es un tema interesante que nos gustaría invitarlos a participar con una ponencia. Excelente. Bueno, lo podemos platicar aquí, lo podemos coordinar con la maestra y ver qué podemos hacer al respecto para que puedan asistir a la videoconferencia. Te vamos a contactar al plantel Zihuatanejo para que nos envíes la información, o si nos gustas enviarnos de una vez la información al correo de rvasquez@conalep.edu.mx para que podamos empezar a platicar sobre este tema al respecto. Ok, muchas gracias. Nosotros nos ponemos en contacto. Gracias, te agradecemos tu participación.
Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias a todos los planteles que hayan participado, muchas gracias por su participación. Con esta videoconferencia cerramos el segundo ciclo, pero en el mes de agosto, septiembre iniciaremos con el tercer ciclo. Vamos a seguirlos invitando, vamos a seguir teniendo a los ponentes de la, perdón, a los ponentes que nos han estado acompañando con una experiencia tanto laboral como en cuestiones académicas, para que podamos transmitirle a nuestros alumnos todos los conocimientos y que estén actualizados en diferentes temas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias a todos.